Hola, somos el equipo 1 de Química Analítica. Mi nombre es Mariana Hoflack. Yo soy Rosario Valdés. Eliel González. Y Vianey Aguilar. Y vamos a hablar un poco más acerca de la relación de la química analítica en la vida cotidiana. La química analítica es la ciencia que aplica los conceptos, principios y estrategias para medir las características de los sistemas químicos. Muchas de las características fundamentales de los procesos alimenticios están relacionadas con esta ciencia. La química nos ayuda a entender qué papel tiene cada componente, es decir, bajo qué leyes o fuerzas se unen cada uno de los elementos que después, al interactuar entre sí, se transforman en compuestos fundamentales, como el azúcar, las vitaminas, los aminoácidos e incluso elementos que se encuentran presentes en muy bajas concentraciones, como el hierro, que sirve para que la sangre pueda transportar oxígeno, y el fosfato, que sirve como iniciador de reacciones de nuestro metabolismo en forma de una molécula llamada ATP. Por lo tanto, podríamos decir que la química analítica también está presente y se ve reflejada en la vida cotidiana. En esta ocasión, nos enfocaremos en los lácteos, más específicamente en la producción de quesos, para ilustrar la relación entre la química analítica y la vida diaria. Para empezar, podemos preguntarnos si estos procesos tienen algún orden. El aspecto de las etapas del proceso analítico podría relacionarse con la elaboración de quesos, porque es necesario tener una metodología definida para poder alcanzar una producción eficiente y sin pérdidas significativas. Por ejemplo, los pasos a seguir se definen una vez que se decide qué tipo de queso se va a elaborar, ya que no todos siguen el mismo procedimiento. Entonces, esta parte sería como la definición del problema, porque a partir de esta decisión se desglosa toda la metodología que se debe seguir. Algo crucial en la elaboración de queso es la evaluación de la calidad de la leche, ya que es la materia prima que se necesita. Por lo tanto, la muestra, que es una porción representativa de una muestra analítica total, sería la leche. El analito buscado en el análisis podría ser antibióticos, ya que la presencia de residuos de los mismos en la leche produce un perjuicio para la industria láctea, ya que se inhiben los procesos bacterianos necesarios para la elaboración de productos derivados de la leche, como el queso y el yogur. Después, se debe definir el nivel de exactitud que se requiere para el análisis, y de este modo, saber si es necesario realizar algún método cualitativo o cuantitativo. Entonces, se podría llevar a cabo un análisis cuantitativo para saber si el producto respeta el límite máximo del analito permitido. Aquí se refleja la importancia de conocer las unidades de expresión de concentración y de este modo saber en qué relación se encuentra presente el analito con la relación a la muestra total. Hola, yo soy Vianey y les voy a platicar un poquito de cómo se relaciona la química analítica con marco legal y normatividad. En los quesos y en todos los productos que compramos que estén etiquetados y que cumplan con la normatividad, esto es un indicio de que es un producto confiable para el consumidor y que no se está corriendo ningún riesgo al consumir este producto. Las normas son documentos mediante los cuales los fabricantes, clientes del producto y gobierno acuerdan características técnicas deseables en un producto o en un proceso. Por ejemplo, el marco legal en México indica que los quesos se deben pasteurizar la leche antes de fabricarlos. Esto es para evitar los riesgos de bacterias patógenas que causan enfermedades como listerosis, fiebre tifoidea, tuberculosis, difteria y brucelosis. En México contamos con normas oficiales y normas mexicanas. Todos los productos que se comercialicen en México con marcas registradas deben de cumplir con la norma oficial, ya que este indica el mínimo de los requisitos para que se pueda comercializar. La norma mexicana es una invitación a que ésta se cumpla. Esto es con el fin de aumentar los estándares de calidad en los productos. Sin embargo, se puede comercializar un producto sin que se cumplan las normas mexicanas. Las normas oficiales y las normas mexicanas las realiza la Comisión Nacional de Normalización, que es una institución a nivel nacional que la integra entidades de administración pública federal, cámaras, organismos nacionales de normalización y asociaciones que se encuentran vinculados en el ámbito de la normalización. La química analítica juega un papel muy importante en el momento de verificar que las normas se están cumpliendo, ya que se realizan análisis para verificar esto. Para hacer análisis a los productos también existen normas que se pueden ser clasificaciones, especificaciones, definiciones y métodos de ensayo.
El objetivo de las normas oficiales de análisis es que tengamos referencias, precisión en los resultados y que permita la transparencia en operaciones comerciales. Por ejemplo, para los quesos procesados existe una norma oficial mexicana que nos indica que se permite adicionar únicamente hasta 30 gramos por kilogramo de caseína. Por lo tanto, existe una norma con el procedimiento oficial para analizar la cantidad de caseína que tiene un queso. Asimismo, para hacer los análisis usamos materiales de referencia. Estos son establecidos por las normas oficiales y deben ser aparatos calibrados para obtener resultados con precisión. Por último, en los análisis hacemos una validación. Esto es una confirmación por examen para saber que se cumplieron todos los requisitos. Completando un poquito lo que nos platica Vianey, yo soy Mariana y les hablaré un poco más acerca de los métodos de muestreo y análisis. En la química analítica también usamos muestreo para el análisis de productos. Esto es con el objetivo de comprobar que el producto que estamos enviando a las tiendas sea confiable y seguro para el cliente. La química analítica tiene muchas clasificaciones para el muestreo. Por ejemplo, para tomar una muestra la vamos a clasificar dependiendo qué es lo que estamos buscando y la cantidad que tengamos de muestra. Para el tamaño de la muestra buscamos macroanálisis cuando necesitamos 0.1 gramos. Para el semi-microanálisis usamos de 0.01 a 0.1 gramos y para el microanálisis y ultramicroanálisis se necesitan debajo de 0.0001 gramos. Estos dos últimos se utilizan cuando queremos analizar algo más pequeño, por ejemplo, para determinar minerales en la tierra. Le llamamos analito a lo que estamos buscando en una muestra. Por ejemplo, si buscamos nueces en un pastel, nuestro analito serían las nueces. Existen también otras clasificaciones de muestra. Esta es dependiendo del nivel de analito que tengamos. Por ejemplo, decimos que el componente es mayor cuando tenemos de 1% al 100% de analito presente en la muestra. Se dice que es menor cuando tenemos de 0.01 al 1%. Y se llama traza cuando tenemos de 1 parte por billón a 100 partes por millón. Y ultratraza a menos de 1 parte por billón. Para hacer un muestreo se tienen pasos determinados en la química analítica. Ponemos un ejemplo para explicar mejor estos pasos. Y suponemos que queremos determinar si hay antibiótico en la leche fresca. El primer paso es elegir qué método analítico utilizaremos para obtener la muestra. Este va a depender de cuánta muestra tengamos disponible y cuánto analito esté contenido en la muestra. En el caso de la leche se toman 3 vasos de plástico ya esterilizados de 5 mililitros en un lote de producción de 20 litros. El segundo paso es obtener una muestra representativa. Esto significa que podemos tener una muestra que sea acertada y que pueda representar al total del lote de la producción, por lo que en el caso de la leche tomamos muestras de 2 diferentes lotes de producción y no únicamente de un lote. Y para el tercer paso se lleva el procesamiento de la muestra. Este tiene que ser confiable y debemos hacer el análisis con buenas prácticas higiénicas, utilizando los pasos oficiales que nos indican las normas oficiales. Y por último, el último paso es comprobar nuestros resultados con materiales estándar de composición conocida. Estos materiales también estandarizados según las normas oficiales. Ahora Rosario nos hablará un poquito más acerca del muestreo. Muy bien, ya sabemos un poco qué son las muestras, pero ¿qué es el muestreo? El muestreo es un proceso donde recolectamos pequeñas porciones del material que nos interesa conocer su composición y del cual queremos que ésta sea representativa del total del material que queremos conocer. Las pequeñas porciones que recolectamos se llaman muestras y estas las podemos manipular en el laboratorio y podemos estar seguros que los resultados que obtengamos son representativos del total de la población. Existen diferentes métodos para muestrear. Uno es el muestreo mecánico y manual. En este muestreo, nosotros obtenemos la muestra y es considerado el más usado ya que es barato y confiable. El muestreo continuo es cuando la producción está en movimiento como en una banda transportadora, por lo que debemos tomar la muestra en movimiento, el cual podría ser útil para tomar muestras en una industria. El muestreo intermitente es cuando, por ejemplo, tomamos muestras en cada X tiempo. Por ejemplo, para la leche tomamos una muestra cada 20 litros. El muestreo errático se refiere a que la muestra no es representativa de la población, lo que significa que no es una buena muestra.
Para hacer un muestreo debemos de hacer un plan. En este seleccionamos el procedimiento para extraer, conservar, transportar y preparar las porciones a separar. Es importante que en el plan de muestreo esté muy bien planificado y detallado, como por ejemplo, dónde se debe realizar la toma de la muestra, quién tiene que realizar la toma de la muestra y qué procedimiento debe seguirse en la toma de la muestra. Por ejemplo, si vamos a tomar una muestra de leche fresca, es importante saber dónde la vamos a refrigerar antes de analizarla, ya que en este tiempo puede correr el riesgo de calentarse y echarse a perder. Es importante también definir cómo tomaremos la muestra, ya que podemos tomarla con algún material que contamine y así afecte los resultados de lo que se obtenga. Ok, yo voy a acabar de complementar un poquito de lo que nos platicó Rosario. Es súper importante que antes del muestreo debemos tomar en cuenta estas cosas. Identificar la población, debemos saber qué queremos analizar. Tener cadena de custodia, lo que significa que tenemos que anotar todo lo que vamos haciendo, desde el momento cero. Otra es saber qué vamos a muestrear. También saber qué número de muestras vamos a tomar. ¿Qué procedimiento utilizaremos para el muestreo? ¿Dónde vamos a almacenar las muestras? Tener el equipo necesario, tener preparado todo lo que vamos a utilizar. Saber el tiempo de vida útil de la muestra, realizar los análisis antes de que se pase la vida útil de la muestra. El tamaño de la muestra, qué tan grande va a ser la muestra. El tipo de muestreo va a depender de qué es lo que queramos medir. Por ejemplo, no va a ser lo mismo muestrar la leche a muestrar un queso, porque la leche es un líquido y el queso es un sólido. Para obtener una muestra de sólidos debemos definir si tenemos material homogéneo o heterogéneo. Para el material homogéneo, con una muestra es suficiente para hacer los análisis. En cambio, cuando tenemos un material heterogéneo, es importante tomar varias muestras en diferentes áreas y dependiendo de sus partículas. Por ejemplo, si queremos tomar una muestra de humedad y tenemos solamente un queso Oaxaca, con una muestra podemos definir la humedad. Pero si queremos definir humedad en un queso Oaxaca y en un queso fresco, debemos tomar muestras de cada uno. Para el muestreo de análisis es importante definir si es un líquido homogéneo, emulsión o suspensión o líquidos que circulan en tuberías. Si un líquido homogéneo con una porción podemos hacer los análisis. Cuando son emulsiones o suspensiones debemos agitar bien antes de tomar la muestra. Por ejemplo, el aderezo de las ensaladas debemos agitarlo para tener una muestra homogénea. Y cuando son líquidos que circulan por tuberías, es importante dejar correr el líquido antes de tomar muestra. Este último se puede poner un ejemplo cuando queremos checar cuánta agua tiene la sal en las tuberías. Para los gases debemos usar pipetas especiales. Se hace un vacío de 1 milímetro de mercurio para que no se contamine de aire. Estas muestras las hacemos cuando compramos las ensaladas preparadas que tienen atmósferas modificadas y queremos conocer los gases que tiene el empaque. Para conocer el tratado de muestras, yo, Eliel González, les voy a explicar que es importante que una vez tomada la muestra, la conservemos adecuadamente, evitando que cambie de temperaturas. Así como usar los recipientes adecuados y un lugar aislado donde se pueda guardar y evitar las contaminaciones. Para preparar la muestra para un análisis también nosotros tenemos que someter la muestra a una separación para que sea más sencillo analizarla. Existen diferentes métodos. Trituración y molienda, en el caso de cereales es más fácil ya que es un sólido y es seco. Tamizado, consiste en hacer pasar por una red, malla o tamiz los componentes de una mezcla, consiguiendo su separación. Por ejemplo, en un lote de maíz, tamizamos para que toda la tierra y las pequeñas piedras se vayan dejando únicamente el maíz. Mezclado es cuando mezclamos ingredientes que por naturaleza están separados, como el aderezo de la ensalada. También tenemos división o separación de la muestra, es separar muestras cuando el agua y el aceite se juntan. Sería un ejemplo: primero separamos el agua, que se encuentra hasta el fondo por ser más densa. Para la disolución de muestras usamos soluciones diluidas o temperaturas no tan calientes para separar las fases. Para elegir el mejor disolvente debemos encontrar un disolvente que no nos vaya a afectar en nuestra muestra, o sea, que no cambie su composición, ya que si no el análisis sería incorrecto, así como que el disolvente sea rápido y disuelva completamente. Por ejemplo, para extraer el café calentamos agua y así obtenemos el café dejando atrás las semillas del café. Existen también lo que son
Las interferencias son aquellas especies extra que afectan nuestra medición de la muestra. Para la preparación de muestra existen los siguientes métodos. Filtración, que es una técnica que separa los elementos sólidos de un fluido. Por ejemplo, cuando queremos quitar la proteína de un suero de lácteos, usamos una malla para que los sólidos se queden en la malla y la leche pueda pasar. Decantación. La decantación es separar dos fases líquidas. Normalmente esta se basa en las densidades, como el ejemplo anterior del agua y el aceite. Centrifugación. La centrifugación es separar mediante fuerzas las diferentes, ya que tienen diferentes pesos. Un ejemplo súper sencillo sería la lavadora. Esta fuerza para separar la ropa del agua. Cromatografía. La cromatografía está basada en el principio de retención selectiva. El objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla fijados a un soporte sólido. Ahora yo les hablaré un poco acerca del manejo de datos en la química analítica en el área de los lácteos. Pues en la industria de los alimentos, de acuerdo al Reglamento Sanitario de los Alimentos, RSA, es fundamental conocer los nutrientes y factores críticos asociados a los principales problemas de salud para proteger la misma y garantizar el suministro de productos saludables e inocuos. Por lo tanto, se tiene que conocer la energía que aporta el producto, la grasa total, grasas saturadas, ácidos grasos trans, colesterol, sodio, azúcares totales, entre otros. Toda esta información se encuentra en el etiquetado nutricional, pero ¿cómo se obtiene? En la industria de los lácteos, para medir la cantidad de azúcares que hay en la leche, se puede determinar mediante HPLC, que es una cromatografía líquida de alta eficiencia. ¿Y esto cómo funciona? Pues la HPLC es una columna en la que por acción de una bomba se hace pasar una mezcla de compuestos o analitos en un sistema disolvente conocido como fase móvil. Esta fase móvil pasa a través de una columna cromatográfica que contiene la fase estacionaria a un flujo especificado. La separación de los compuestos ocurre en base a la interacción de estos con la fase móvil y la fase estacionaria. Debido a que los azúcares en general son muy polares, esta prueba es muy conveniente. En cuanto a los lácteos, se debe de tomar la muestra que se quiera analizar, en este caso la leche, pero primero que nada se deben preparar los patrones para obtener las curvas de calibración y así poder validar la metodología y obtener un proceso estandarizado. Las curvas de calibración sirven para determinar la concentración de una sustancia en una muestra y el método se basa en la relación proporcional entre la concentración y una determinada señal analítica. En este caso se analizará la cantidad de azúcar en la muestra de leche. Ya que se tienen las curvas de calibración, se realiza la extracción de la muestra y se inyecta el HPLC, el cual entrega los cromatogramas con el área de cada analito. Ya es que se tiene esta información, se cuantifican las muestras para determinar los azúcares presentes y su concentración. En este tipo de análisis se pueden obtener errores, a los cuales pueden ser errores experimentales y se clasifican en error sistemático, en el cual en este caso sería por un fallo conocido del HPLC, que no estuviera calibrado, etcétera, o alguna falla en el diseño del experimento. Este tipo de error se puede identificar y corregir, pero también en la determinación de carbohidratos en la leche podría ocurrir un error aleatorio, en donde no se sabe bien qué causó el error y difícilmente puede ser identificado y corregido. Esto podría darse cuando los resultados arrojen algo totalmente fuera de lo normal y no se sabe por qué. Asimismo, en estas determinaciones se requiere exactitud, que es el grado de concordancia entre el resultado del ensayo y un valor de referencia aceptado. También la exactitud indica la proximidad de la medición con respecto del valor de referencia que se ha usado para calibrar el instrumento, expresándose como porcentaje de recuperación. Esto se puede observar en la cantidad de carbohidratos obtenidos por cada muestra, y si estos se acercan a los valores de las determinaciones anteriores o los valores aceptados por la autoridad. Y así como la exactitud, la determinación de carbohidratos necesita tener una cierta precisión, en donde se describe la reproducibilidad de los resultados, concordancia entre los valores numéricos de diferentes mediciones obtenidos analíticamente determinados en el mismo equipo bajo las mismas condiciones. También en este tipo de determinaciones se tiene que insertar un blanco al HPLC para que tenga un correcto funcionamiento. El blanco, en este caso, contendría todos los reactivos y una cantidad de agua igual a la del analito,
pero sin el analito que se investiga. En este caso serían los carbohidratos. Por otro lado, la muestra control contendría cantidades conocidas de los carbohidratos y se deben de intercalar entre las muestras desconocidas durante el análisis. Esto sería un ejemplo del manejo de datos en química analítica aplicado a la industria de los lácteos. ¿Para qué otras cosas más sirve la química analítica? Bueno, también existe el equilibrio químico y análisis gravimétrico o volumétrico. Otras de las herramientas son el equilibrio químico. Es el punto donde la actividad del reactivo y la del producto ha dejado de cambiar o donde el reactivo ha dejado de reaccionar. El reactivo es como la materia prima que se necesita para generar un producto. Aplicado en el ejemplo anterior, podría ser el momento en que la cantidad de leche, microorganismos, vitaminas y conservadores, siendo estos tus reactivos, en las concentraciones adecuadas forman el queso, hasta que uno de los reactivos se termine. Por ejemplo, entonces sería, imagina que quieres generar 1 kilogramo de queso. Tu normativa te dice que para que cuaje tienes que agregar o llegar a una concentración de caseína, que es la proteína, de 0.2 kilogramos por cada kilogramo de leche. Aquí tus reactivos son la leche y la caseína, tu producto, el queso. Entonces, cuando adicionas tus reactivos, la reacción llega al equilibrio cuando tus kilogramos de leche y el 0.2 kilogramos de caseína dejan de reaccionar. A esta actividad es la que le llamamos equilibrios, y el punto de equilibrio es cuando forma el queso. Si digamos que necesitas sacarle más provecho a tu caseína y le agregas más leches para que rinda, es entonces cuando tendrás un caldo en tu producción y es de la leche que te sobró. Tu reactivo, al sobrepasar la concentración, al momento del equilibrio, la leche sobrará, sí llegará al equilibrio, pero esta vez tendrás un sobrante del reactivo. También se puede medir las solubilidades de algunas sustancias con este conocimiento. Está basado en la cantidad de soluto que puedes agregar justo antes de que empiece a precipitar. Todo está basado dividiendo los productos entre los reactivos, hasta el momento en que el reactivo deja de reaccionar. Si nuestro objetivo en una solución sobresaturada, fácilmente podrás saber cuánto reactivo necesitas, puesto que es observable y medible. Tenemos también el análisis gravimétrico. A través de este se puede saber si tu producto cumple con el requerimiento de sus elementos o compuestos requeridos, así también como la presencia de aquellos que no son deseados, como el arsénico, por dar un ejemplo. Antes que nada necesitamos saber si lo que medirás será una concentración cuantitativo o presencia cualitativo. Después, decidir entre los dos tipos de gravimetría más comunes de precipitación o de volatilización. El método de precipitación necesitarás extraer el analito, que es el químico buscado, para después ponerlo en una muestra donde estará en un líquido, el cual es altamente compatible y fácil de manipular para obtener el precipitado de manera que pueda ser pesado. El método de volatilización es donde lograrás hacer gas tu analito en la solución y con la masa del gas podrás ver su concentración. Un ejemplo sería, imagina que quieres saber cuánta proteína tiene tu producto y digamos que quieres aplicar ambos métodos. En tu producto a analizar agrega un solvente. Entonces, si a tu producto, el queso, le agregamos un disolvente ideal para proteínas, puedes evaporarlo y este se llevará una parte de esa proteína y al vapor le puedes filtrar para recolectarla. Para no gastar este líquido, puedes reciclarlo en un proceso para volverlo a calentar y filtrar. Repitiendo esto hasta no notar un aumento considerable o hasta donde la metodología indique. Este filtro se pesa en húmedo y después se calcina en un horno y se pesan las cenizas. Con base a previos datos se puede hacer el cálculo de cuántos gramos de proteína tenía tu producto. Este método entonces se clasifica como de precipitación, ya que el analito es pesado como muestra sólida. En cada uno de los métodos hay pasos fundamentales, los cuales involucran
pasos cruciales para el éxito de la medición. En el precipitado son filtrado, donde se extrae el líquido, después lavado, aquí se eliminan las impurezas, que son los demás componentes que pueden estar presentes. Secado, se busca tener la presencia de nuestro analito, son humedad, dado a que la medición sería errónea, lo que afectaría el cuarto paso, que es pesado. En esta rama se analiza o toma también a consideración el tipo de precipitación formada, ya sea que las partículas que son los precipitados puedan ser muchos de tamaño pequeño o de tamaño grande, pero de menor cantidad. Estos son algunos de los métodos de los que trata la química analítica. Así como se señaló en los ejemplos anteriores, está presente en muchas de las actividades que hacemos y en los productos de consumo del día a día. Esperamos que este podcast fuese de su agrado. Hasta la próxima, amigos.